¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues hoy es domingo y como todos los domingos pues tenemos que hacer la evaluación de lo que viene la semana que viene. Pero obviamente cada vez que hacemos nosotros un análisis y hemos hablado sobre qué va a ocurrir la semana próxima, si nosotros no vemos lo que ha ocurrido la semana anterior en la que hicimos una predicción, pues esto no sirve absolutamente para nada. Como resumen, la semana pasada, el domingo, podéis ver el vídeo, obviamente, en el análisis que se hace en todos los domingos en el canal de Spartan Brokers de YouTube. Si os metéis en la playlist de la evaluación de los domingos, pues podréis ver pues, lo que voy a decir aquí muy resumido. Miramos el calendario macroeconómico y, bueno, dedujimos que iba a ser una semana alcista y que el domingo, exactamente a las 12 de la noche, pues íbamos a meter largos en el SP500, en el Nasdaq y en el YER. Así que vamos a ver cómo hubiera salido la semana, que lo hemos hecho, yo ya lo sé, lo sabe la gente de la academia y lo sabe la gente que haya seguido el vídeo. Y después hablaremos de los datos macroeconómicos que van a suceder esta semana, que es tremendamente importante, y veremos si ponemos algún largo, algún corto o no ponemos nada semanal, pero hay que ver lo que ocurrió la semana pasada. La semana empezó el día 23 y obviamente acabó el día 28, son los 5 días. En el SP500, si nos vamos al día 23, justo en la apertura, vemos ahí el low, 3.966 y aquí serían 4.066. Es decir, nos estamos yendo exactamente, si no me equivoco, a 100 pips. ¿Lo veis? Exactamente 100 pips. Vamos a anotarlo aquí. A ver, anotar. 100 pips ganados con el largo del SP500, que los ganamos. Habéis visto que yo está pasando capturas. Pues 100 pips en el SP500 habiendo hecho una evaluación de lo que ha ocurrido durante la semana. El Nasdaq, el día 23, si tomamos lectura en la apertura, pues aperturó prácticamente, vamos a ponerlo en 11.600 para redondear, da igual un poquito arriba, un poquito abajo, 11.600, 12.159. Estamos hablando de 559 pips. 559, pues 560 pips para redondear, ganados en el Nasdaq. Daros cuenta que ya vamos por 660 pips, que es una brutalidad. Y ahora nos vamos SP500, Nasdaq. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado que tenemos que ver el yeso, obviamente. A ver, porque esto ya lo hemos visto, que hemos dicho que esto eran 100 pips. A ver, anotación. Pensaba que había puesto el YER, 100 pips ganados. Vamos a ver el YER. Vamos a aquí hacer un lanzar prochat. Bueno, pues no sé por qué no me sale aquí, o ya está, no lo sé. Bueno, este sería el YER. El YER, si nos vamos al día 23, que sería exactamente aquí, 15.086, vamos a ponerlo aproximadamente, del 15.086 al 15.150 nos estamos yendo a 60 pips, si no me equivoco. Y aquí 60 pips. Que si lo queréis ver un poquito mejor, pues lo podemos ver de esta manera. Si aquí entramos, que es el largo semanal hecho ese día, pues todo esto es lo que hemos ganado, que estos son 60 pips ganados. Si nos vamos al Nasdaq, que obviamente era donde había más volatilidad, pues entramos el día 23, que es lo que hicimos, y nos largamos el día 28. 28 no, 27. Bueno, 560 pips ganados, ahí veis lo que se ganó. Y ahora, si nos vamos al SP500, pues desde el día 23, que es este de aquí, pues nos llevamos estos pips, que estos pips hemos dicho que son 100 pips. ¿Qué pasa? ¿Lo he vuelto a quitar o no? Sí, vale. Es que no sé por qué anotación. 100 pips.
Bueno, pues ganamos 100 pips más 560 pips, 660 pips más 60 pips, 740 pips. 740 pips es una bestialidad. Si hubiéramos operado con 5 contratos, que 5 contratos serían unos 3.000 euros, hubiéramos ganado 2.500 euros. Daros cuenta que solo con el vídeo del domingo hubiéramos duplicado nuestras cuentas de trading. De hecho, las hemos duplicado, porque habéis visto cómo yo está pasando capturas toda esta semana de llevar los largos. Esta es la importancia de hacer el estudio, obviamente, del calendario macroeconómico, y es el que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos el calendario macroeconómico y vamos a estudiarlo para hacer la predicción de lo que va a ocurrir la semana. Al finalizar el calendario macroeconómico, yo todavía no lo he examinado porque me gusta hacerlo con vosotros a la vez, que es lo que yo hago los domingos por la mañana. Vamos a ver si vamos a poner un corto semanal, un largo semanal, si vamos a hacer un parcial, es decir, igual solo hacemos un largo o un corto hasta el jueves, luego lo quitamos. Bueno, vamos a ver qué va a acontecer y vamos a ver lo que vamos a hacer durante la semana, si vamos a operar en apertura, si vamos a operar por noticias, lo vamos a ver ahora mismo en directo todos juntos. Lo más importante, empezamos esta semana ya con datos de Asia, es decir, ya se ha acabado el año nuevo chino, muy importante. La semana pasada, acordaros que os dije que el Nasdaq iba a subir como un cohete en ausencia de que estaba cerrado China, por decirlo de alguna manera, los mercados chinos, porque era la festividad y en ausencia de noticias, obviamente, esas acciones se iban a comportar bien, y es lo que hemos visto aquí en el Nasdaq, que es el que más ha subido, y simplemente porque China no ha tenido ninguna influencia, que es el 30% del Nasdaq, del tecnológico de Estados Unidos. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Ahora ya sí entra China, y además entra bien, va a influir bastante esta semana. Bueno, empezamos. Tenemos aquí el lunes, IPC de España. Bueno, yo soy español, pero España no le importa a nadie, por lo cual no va a influir absolutamente nada el IPC de España en el YER, y ni mucho menos en el Nasdaq. Tenemos el PIB de Alemania, muy importante, a las 10 el lunes. Es decir, esto que vemos aquí nos va a condicionar que nosotros no vamos a poner una operativa en apertura. No nos interesa la apertura, teniendo en cuenta que a las 10 vamos a tener el PIB de Alemania trimestral, que como vemos no va a subir ni va a bajar. Eso implica que prácticamente estaremos en el... ya sabéis que para entrar en recesión tienen que ser 2 trimestres, este sería un mes en el que el PIB no crece. Sería una muy mala noticia si estuviéramos expandiéndonos económicamente, porque significaría que no nos vamos a expandir económicamente, pero es muy buena noticia que el PIB no suba, porque eso implica que se va, a decir de alguna manera, regular la inflación, el IPC, porque si la gente no tiene dinero, si el PIB no crece, pues van a bajar obviamente el precio de las cosas y bajará toda la subida de precios que tenemos ahora mismo, por lo cual es una noticia mala, pero en el contexto actual en el que estamos económico sería una noticia buena. Alguno dirá, hostia, pues a las 10 me pongo a largo porque acabas de decir que es una noticia buena que el PIB no crezca. No, hay que esperar lo que decide el mercado. El mercado no solo son personas como yo que hacen un análisis económico, el mercado también son bots, son robots, y más en el YER. Y esos influyen mucho en la cotización, y esos son automáticamente los que nos van a dar una subida o una bajada del índice alemán. Haremos una cotación de precio poniendo un largo y un corto a las 10 de la mañana. No vamos a operar ese día en apertura, operaremos a las 10 de la mañana. Seguimos para abajo, pum, 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 y ya no tenemos nada interesante, es decir, en nuestro calendario de operativas el lunes a las 10, a las 9:50, pues en la academia pasaremos la operativa, lo estudiaremos y veremos si ganamos o perdemos. Por cierto, la semana pasada, aparte de los largos, ganamos absolutamente todas las operativas en la academia. El martes, vamos por aquí, tasas de desempleo, ojo en Japón. Japón es la cuarta economía mundial, por lo cual influye bastante en términos generales, podremos ver algo que ocurra. También tenemos aquí el PMI manufacturero, que si es superior al mes pasado es un buen indicador, 49,7, pero aquí siempre actuamos con lo que tenemos en previsión. Es decir, si el PMI manufacturero al final queda en la previsión de 49,7, no se va a mover nada. Si queda por debajo de 49,7, va a hacer que caiga bastante el futuro del YER, porque le afecta bastante cuando está abierto China.
Si sube por encima de 49,7 veremos una subida tremenda. Nosotros no vamos a operar a las 2.30 ni hartos de vino. Yo no pierdo horas de sueño por operar. Pero aquí tenemos ya lo influente que va a ser, al menos hasta las 8, hasta la preapertura del IER, estos datos de Japón y estos datos de China van a provocar una tendencia. De momento no nos interesa, vamos por aquí, el PIB de Francia tampoco nos interesa en términos generales, a mí al menos no me interesa, aunque sería la segunda economía más fuerte de Europa. Y ya tenemos aquí el cambio de desempleo de Alemania, muy importante, porque ya sabéis que en el contexto actual, si destruimos empleo, es bueno para la economía. En un contexto que no fuera el actual, sería malísimo destruir empleo. Pero si destruimos empleo, la gente no tiene dinero, por lo cual no puede pagar los productos no suben y bajan el precio y se controla la inflación. Por lo cual, el cambio de desempleo en Alemania va a influir bastante en el IER. Y esto es a las 9:55. Si os dais cuenta, aquí tenemos a las 8 datos de alemanes, nos interesa, pues prácticamente el martes nosotros igual no vamos a operar en apertura y lo que vamos a hacer es operar a las 9:50 para acorralar el precio o acotar el precio, como lo queráis llamar, para los datos de desempleo de Alemania, porque sí se va a notar una pequeña volatilidad o fluctuación en el precio a las 0,955, eso sería el martes. Seguimos para abajo. El PIB obviamente sí nos interesa, pero ya después de que nosotros estamos operando las tasas de desempleo, una hora después no vamos a operar, al menos yo no voy a operar, no me gusta sobreoperar. Aquí tenemos el IPC de Alemania a las 2, muy importante, muy importante. A las 2 sí operaremos en el IER, seguro que operaremos en el IER. Es decir, el martes tendremos operativa a las 9:55, 5 minutos antes, a las 9:50. Y luego aquí obviamente a las 2 pues operaremos a las 11:50, o sea a la 1:55 para el IPC de Alemania. Todo esto ocurrirá el martes. Seguimos por aquí. Bueno, la confianza del consumidor a mí al menos no me interesa. Ya hemos visto lo que vamos a hacer el lunes, lo que vamos a hacer el martes, ahora llegaría el miércoles. PMI facturero de China, importante, pero bueno, no nos vamos a estar durmiendo, nos da exactamente igual. PMI facturero de Alemania es importante, a las 9:55. Bueno, veremos si operamos o no, todo dependiendo de lo que hayamos hecho el lunes y el martes. Daros cuenta que siempre tenemos que tener en cuenta. Imaginaros, el lunes y el martes hemos ganado, y hemos ganado bastante en las operativas, pues bueno, operaremos el miércoles a las 9:55. Si no me has operado o está neutro, yo no operaré a las 9:55 porque no entiendo que sea muy relevante por lo que va a venir. Porque os he dicho que estoy haciendo un estudio en directo con vosotros, pero obviamente yo ayer ya le estuve dando al calendario macroeconómico un poco y sé lo que viene. Entonces, cuando terminemos el calendario macroeconómico, revisaremos todo. Tenemos aquí el IPC de la zona euro, muy importante, a las 11 de la mañana. También probablemente se opera a las 11 de la mañana. Es que esta semana viene muy cargadita, ya lo veréis. Tenemos aquí el cambio de empleo no agrícola, súper importante, por lo que he explicado con el tema de empleo y la subida de precios, a las 14:15, a las 14:45 rueda de prensa del BCE, tremendamente importante también. PIB facturero del ISM de enero también es bastante importante. Inventarios del petróleo no, porque nosotros no estamos metidos ahora mismo en materias primas, pero aquí fijaros lo que viene aquí. Comunicado del FONC, terroríficamente importante. Decisión de tipos de interés que se prevé que suban un 0,25. En el caso que no sean 0,25, que suban un 0,50, pegará un bajonazo a la bolsa tremendo. Si más o menos se mantienen los tipos que se prevén, se quedará más o menos igual. Luego rueda del FONC. Es decir, toda la semana la podríamos resumir aquí. Es decir, si tú no quieres creadores de cabeza, si tú no quieres complicarte mucho la vida, el miércoles a las 8 es donde está todo el dinero. Es el típico día que digo yo que es para ganar todo lo que se debe ganar en todo el año o en todo el mes. A las 8 el miércoles. Tipos de interés en Estados Unidos. Vamos al jueves. El jueves es un día muy importante para Europa y ahora sabréis por qué. Vamos a tirar para abajo. Tipo de facilidad de depósito, tipo de facilidad marginal de crédito, comunicado del BCE sobre la política monetaria y decisión sobre tipos de interés. Subimos medio puntazo en Europa. Muchísimo, de golpe. Una política bastante agresiva. Pero ya sabéis que Europa va un poquito por detrás de Estados Unidos. Esto va a ser el jueves. ¿Por qué os he dicho todo lo que os he dicho? Porque si os dais cuenta, el miércoles es lo más importante prácticamente de todo el mes
por no decir incluso casi del trimestre hasta la siguiente subida de tipos de interés en Estados Unidos el miércoles y el jueves en Europa. Por lo cual lo que hagamos el lunes, martes, pues bueno, pues igual es un precalentamiento, se opera, no se opera, pero aquí se opera sí o sí. Esto es tremendamente importante. Y luego ya, imaginaros las nuevas peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos a las 14:30, imaginaros lo brutal que es. Luego, rueda de prensa del BCE, es decir, esta semana es tremendamente importantísima en cuanto a noticias macroeconómicas y es lo que vamos a operar, teniendo muy claro dónde está el calendario. Seguimos para abajo y el viernes, obviamente, después de la mega fiesta y resaca del miércoles y del jueves, el viernes va a ser descanso absoluto. Me da igual si va a haber algún dato, no va a haber algún dato, que no hay nada así excesivamente relevante, porque ya lo he visto yo. Nóminas no agrícolas me darán igual después de lo que hemos visto. Tasa de empleo de enero me dará exactamente igual después de lo que hemos visto. O sea, el viernes yo al menos me lo voy a tomar totalmente con descanso. Ahora bien, después de ver todo lo que hemos visto, que simplemente ha sido analizar lo que sería el calendario, Roberto, ¿ponemos un largo semanal? ¿Ponemos un corto semanal? ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Jodido, muy jodido, porque tenemos noticias tan importantes cada día que es tremendamente imposible, porque unas noticias van a provocar unas bajadas tremendas, otras van a pegar unas subidas tremendas. Va a ser muy difícil, pero tremendamente difícil. No es tan fácil como la semana pasada, que no estaba abierto el mercado asiático y entonces era fácil deducir que obviamente como mínimo el Nasdaq era el que más iba a subir en ausencia de noticias, pero es que al haber tanta noticia, al haber tanta volatilidad que va a haber, es imposible literalmente saber si esta semana va a ser alcista o bajista. De hecho, habrá días en el que se vaya alcista, igual va ganando 200, 300 pips, y días en el que ha ido alcista, pierde esos 300 pips, y el que haya ido bajista empieza a recuperar. Esta semana no es una semana para hacer ningún largo semanal ni nada por el estilo, es tremendamente imposible. Y si intentamos analizar todo, pues yo si tuviera que decir algo, pero es muy jodido, y obviamente no lo voy a recomendar ni lo voy a hacer, pero lo voy a decir para analizar la siguiente semana. Yo viendo todos los datos y sabiendo que Estados Unidos no entra en recesión y que va a salir después del primer trimestre con una moderada subida de tipos de interés, pero que Europa sigue con una política monetaria de tipo de interés bastante agresiva, yo me voy a lanzar, pero no voy a hacer operativa, ni quiero que la hagáis, lo digo totalmente en serio. Diría que Europa va a ser una semana bajista y que Estados Unidos va a ser una semana alcista, por lo que se está viendo de el empleo de Estados Unidos, por lo que se está viendo de que va a subir solo 0,25 puntos, que Europa va a subir 0,50. Entonces, mi predicción, que no es válida, porque aquí sí que no me mojo y lo digo por decir, pero bueno, pues para verlo la semana que viene, es que Europa va a estar plana bajista, porque claro, si Estados Unidos tira para arriba, por muy mal vaya que Europa, la arrastra un poco a que sea alcista, pero yo digo que va a estar Europa plana bajista y Estados Unidos va a estar alcista esta semana. No os recomiendo en absoluto poner un largo, ni un corto, no lo recomiendo, porque ya habéis visto que todos los días hay suficientes datos como para que te vuelque para un lado o para otro, y es tremendamente imposible saber lo que va a ocurrir, porque ya os digo que no influye, o sea, que ya no es que solo influyan los datos, es que los bots, los robots, los que operan por sí solos, aquí van a hacer travesuras, aquí va a haber picotazos en un día de 600 pips abajo, y hombre, yo teniendo un montón de acciones como tengo ya, porque ya sabéis que ya empezaba a cargarme de acciones, yo no tengo por qué, entre comillas, jugármela en invertir en índices esta semana de una manera fuerte. Vamos a invertir normal, pero no me va a quitar el sueño, porque ya a mí lo que me empieza a quitar el sueño son las acciones, empiezo ya a tener un gran volumen de acciones en cartera, entonces me va a dar exactamente igual. Pero si queréis que os diga una predicción, yo entiendo que por cómo va la economía, por cómo va todo, Europa plana bajista, si no estuviera Estados Unidos diría que bajista a tope, pero joder, si estoy diciendo que Estados Unidos preveo que vaya a subir esta semana, pues no puedo coger y decir que Europa se va a desplomar, porque le va a arrastrar un poco para subir.
Conclusión, que me repito muchísimo. Europa plana bajista y Estados Unidos alcista. Lo veremos. Vamos a ir viéndolo. Ya os digo que va a ser una semana muy interesante a muchísimas horas y obviamente todo lo que yo vaya a hacer, pues bueno, lo vamos a decir en la academia. Que ya sabéis que la academia, pues si os metís en spartanbrokers.com, 50 euros al mes, y ahora os daréis cuenta porque esto es un regalo. Primero tenéis 7 días de prueba, por lo cual yo no engaño a nadie. De hecho, esta semana se metieron un par de personas pues a lisquear un poco y dijeron, oye, sí, me parece increíble lo que haces y tal, pero es que yo no opero en índices, solo quería ver si era verdad que eras tan rentable. Bueno, me han dado las gracias, han visto que sí, les ha parecido interesante y obviamente han dicho que querían devolver el dinero porque no operaban índices y se les ha devuelto el dinero sin ningún tipo de problema. 50 euros al mes no es absolutamente nada si solo en un día se han ganado 740 pips. 740 pips, lo que os he dicho, con 5 contratos que serían 3.000 euros, se hubieran ganado 3.000 euros. Bueno, un poquito más de 3.000 euros prácticamente. Y el que hubiera metido, imaginaros, 100 euros, hubiera ganado 100 euros en una semana. Así que la academia, bueno, esta semana se ha autopagado sola. Así que esta es la evaluación de la semana. Como siempre, muy importante todos los domingos, ya sea viendo mis vídeos o haciéndolo vosotros, evaluar el calendario macroeconómico. Y esta semana el calendario macroeconómico es nivel experto. Igual que poner operativas es nivel experto, porque cuando queramos acotar un largo y un corto en los diferentes índices vamos a tener que calcular bien el margen, porque va a haber unas oscilaciones muy grandes y una volatilidad tremenda. O sea, va a ser un día, o sea, una semana muy fuertecita, de las que a mí me gustan. Entonces vamos a evaluarlo todo bien. Pues nada, chicos, dejo por aquí el vídeo. Ponedme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo de si creéis que, bueno, qué creéis vosotros que va a ocurrir en Europa y qué creéis que va a ocurrir en Estados Unidos. Nos vemos, chicos. Hasta luego.